Hoy con un nuevo tutorial sobre el dominio de operaciones con funciones. Esta vez hemos puesto un siguiente ejemplo. Nos dice que dadas las funciones de tanto f de x como g de x, vamos a calcular el dominio de cada operación. Tengan en cuenta que en la clase anterior se vio las operaciones con funciones, pero esta vez, aparte de aquello, queremos calcular el dominio de esas funciones. Algunos se preguntarán qué es el dominio. En realidad ya lo hemos visto en clases anteriores. El dominio son las imágenes que están relacionadas en el eje de las x y que le corresponden a un valor de y. Con todo, esta vez estamos específicamente en el cálculo de las operaciones con funciones, y aparte de ello vamos a calcular el dominio. Es el objetivo del día de hoy. Con todo, empecemos por el primer ejercicio. Nos dice que la función f le sumemos g, y a ello pues vamos a encontrar el dominio de esa función. Ahora, para encontrar el dominio de cada función en sí es la intersección tanto del dominio de la función de f, la intersección del dominio de la función de g. Diríamos entonces, esto para calcular esto sería el dominio de f intersección del dominio de g. Esa sería la solución de nuestro ejercicio. Entonces empecemos con el literal A. Atendiendo a esto, vamos a empezar por la función f. Vamos a empezar que f, vamos a empezar aquí. La función f más g en relación a x. Esto va a ser igual a ¿qué? Reemplazando sus valores tenemos la función f que es 3x más 3. Le vamos a sumar la función g que es x cuadrado menos 7. Vamos a desarrollar esta parte aquí. 3x más 3 más x cuadrado menos 7. Observamos si podemos reducir términos semejantes. 3x no hay cómo reducirlo porque no tiene términos semejantes, porque este tiene exponente 2 y este tiene exponente 1. Entonces sí podemos reducir los términos independientes. Entonces lo que vamos a ordenar un poco la expresión algebraica, que sería x cuadrado más 3x, y más 3 menos 7 sería menos 4. Y esta sería la suma entre f de x entre f más g. Pero en sí, el objetivo de esto les dije que era calcular el dominio de esta función. Hay dos procedimientos. También lo puedo calcular ya aquí directamente, pero vamos a explicarlo por partes. Nos dice que es la intersección del dominio de la función f y el dominio de la función g. Empecemos a calcular el dominio de la función f. ¿A qué es igual el dominio de la función f? Vamos a observar la función f, que sería esta de aquí. Vamos a ponerla con otro color. 3x más 3. Si analizamos las funciones, 3x más 3 es una función lineal, es decir, su gráfica es una línea recta. Y por lo tanto, todas las funciones lineales, su dominio era igual a todos los números reales. No sé si recordamos esto. Todos los números reales, es decir, todas las imágenes le corresponden, no hay restricción para nada, es decir, son todos los números reales en el eje de las x, no hay ninguna restricción. Entonces tenemos que el dominio es todos los números reales. Vamos con la siguiente función. Tenemos el dominio de g. Si analizamos la función g, que sería esta de aquí, x cuadrado menos 7, es una función cuadrática, es decir, su gráfica va a ser una parábola. Por lo tanto, bueno, vamos a ubicarla aquí para que tal vez se recuerden algunos que no se estén acordando. Voy a hacer un poco rápido la gráfica. Usted puede utilizar el programa GeoGebra si quiere hacerlo un poco rápido, o una tabla de valores, pero en GeoGebra usted puede ubicar la ecuación y tendremos ya una gráfica. Esta gráfica obviamente que va a cortar en el punto menos 7 en y, por este valor, de manera rápida. Acá voy a hacer al tanteo un poco rápido, es para un poco indicar nada más. Su gráfica va a ser esta, y este es el eje de las x. Habíamos dicho que el dominio es el análisis que se hace en el eje de las x en relación
al valor de y. Por lo tanto, si hay algunos procesos para encontrar el dominio, pero en este caso por simple inspección ya podemos encontrar. Y una característica global de las funciones cuadráticas, que son en este caso una parábola cuando hay restricciones, es que el dominio también es todos los números reales. ¿Por qué? Lo vamos a demostrar aquí. Vamos a demostrarlo aquí. Si observo la gráfica y cojo un valor de aquí, miren cómo se relaciona y esto se va hacia ¿dónde? Hacia el menos el infinito. Si observamos esta gráfica y miren en relación al eje de las X, todos los valores en relación a la gráfica, todos, va a haber un valor que sí le corresponde. No va a haber ninguna restricción. Y miren, esto también se va al infinito, esto al infinito y por lo tanto, acá también se va a ir a más el infinito. Entonces el dominio en sí hay dos formas de escribirlo. Vamos a ubicarlo aquí para recordarles la memoria un poco. Que va a ser desde menos el infinito hasta más el infinito, es decir, todo esto si es de menos al infinito y más al infinito, representa ¿quién? Todos los números reales. Por eso es que digo que el dominio de G también son todos los números reales. Atendiendo a lo que tiene en su texto, como tenemos que el dominio de la función, para encontrar el dominio de las operaciones con funciones, se intersecan. Entonces, vamos a proceder a lo siguiente. Si yo digo el dominio de la función f intersección del dominio de la función g va a ser igual a ¿qué? A lo que tenemos aquí. Dominio de f, todos los reales. Intersección, dominio de g, todos los números reales. Conclusión, entonces el dominio, conclusión, el dominio, la intersección de ellos va a ser ¿qué? Todos los números reales. Es decir, no va a haber ningún valor. Como solución va a ser todos los números reales. Si atiendo a esto y hubiera cogido la solución, también hubieran dicho que esto es una función cuadrática y automáticamente las funciones cuadráticas dice que el dominio cuando no hay restricciones es todos los números reales. Por lo tanto, miren que tenemos aquí la primera solución. Pasemos al segundo caso. A ver si me ayudo con un borrador. Para poder desarrollar el siguiente vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar y vamos a calcular el siguiente caso. Tenemos lo siguiente. Tenemos que el dominio de la función lo vamos a calcular ¿de quién? De g, pero miren lo que dice aquí hay que tener cuidado en las operaciones. Hay que tener cuidado en las operaciones. Nos dice que es el dominio, vamos a ver, de g menos f en relación a x. Vamos a calcular primero la operación. Calculemos la operación y tendríamos lo siguiente. G es x cuadrado menos 7 y a esto le vamos a restar f que es 3x más 3. Desarrollemos esta operación. X cuadrado menos 7 menos por más sería menos 3x menos por más sería menos 3. Reducimos términos semejantes. 7 y 3 se pueden reducir, entonces quedaría x cuadrado menos 3x y menos 7 y menos 3, dos signos iguales, prevalece el signo que los contiene y se suma. Es decir, menos 7 y menos 3 sería menos 10. Y esta sería la suma de ellas. Pero como nos pide el dominio de la función, tenemos el mismo caso. Dominio de g menos dominio de g intersección dominio de f va a ser igual a ¿qué? No vamos a redundar haciendo la misma operación porque tenemos operaciones similares. Dijimos que el dominio de 3x más 3 es una función lineal, por lo tanto es todos los números reales. Intersección, el dominio de la función cuadrática, que también era todos los números reales. Por lo tanto, se interseca el dominio que es todos los reales y todos los reales, obviamente se va a conservar que es todos los números reales.
Esa sería la solución del segundo caso. Pasemos al literal C. ¿Qué pasa en el literal C? Observemos. Vamos a observar qué pasa en el literal C. En el literal C tenemos lo siguiente. Miren que tenemos f dividido para g en relación a x. Para encontrar esta operación, obviamente el dominio de esa función va a ser f intersección, el dominio de esta función, perdón, el dominio de esta función va a ser igual al dominio de f intersección el dominio de g. Entonces, procedamos a resolver. Lo primero que tenemos que hacer es la operación que nos está solicitando. F dividido para g en función de x. Reemplazando estos valores, tendríamos que f es 3x más 3. Y g tenemos que es x cuadrado menos 7. Aquí hay que tener ya mucho cuidado al momento de resolver este tipo de operaciones y encontrar su dominio. ¿Por qué? Tenemos una función, en este caso ya tenemos aquí una función racional. Ojo en esto, una función racional. Una función racional. Y obviamente va a tener algunas restricciones. Si nos damos cuenta, la función racional se caracteriza por lo siguiente. Que una función racional, donde el valor de px dividido para qx, donde qx significa el denominador, y el denominador, en este caso qx, dice que nunca puede ser igual a 0, porque la división para 0 no existe. Entonces, el dominio de estas funciones, en este caso de racional, cuando sucede esto, o cuando tiene un denominador, es la intersección entre f y g, pero siempre y cuando ese valor de x no sea igual, o en este caso el valor de g, vamos a poner el mismo valor en esto, g, la función g no debe ser igual a 0. Tal es que la función f de x, en este caso que es esta, g de x porque es el denominador, no debe ser igual a 0. Con esas características ya podemos más resolver. Entonces procedo. Dominio de esta función. Para calcular el dominio de esta función, yo debo hacer lo siguiente. Acá yo ya sé que son todos los números reales, pero este valor de aquí, ¿qué me dice? Que no puede ser igual a 0. Este es el valor de g de x. Entonces, yo procedo a lo siguiente. X cuadrado menos 7 no debe ser igual a 0. Para saber la restricción, esa es la restricción. X cuadrado no debe ser igual, este 7 que está restando pasa a sumar. Y para quitar en este caso la raíz, radicalizamos y nos quedaría que x igual no debe ser igual a la suma, la diferencia de esa raíz, porque estamos quitando el exponente y me queda 7. Entonces ya tenemos la restricción. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio de esta función que ha resultado aquí. El dominio de esta función es lo siguiente. Puede ser cualquier número real. Vamos a calcularlo por partes. El dominio de f. Dominio de f, que es en este caso 3x más 3, era todos los números reales. Y el dominio de la parte de aquí, en este caso, es que también es todos los reales en este caso, pero hay una restricción. ¿Qué no puede ser en este caso x, en este caso de aquí? No puede ser, puede ser
todos los reales, excepto ¿quién? No puede ser ni positivo ni negativo la raíz de 7. Entonces yo puedo libremente definir lo siguiente. Para entender un poco lo voy a representar de esta manera, de manera gráfica. Vamos a pensar que este es el eje de las X. Aquí va a estar el punto 0. Y la restricción, en este caso esto va a menos el infinito. Aquí va a más el infinito. Que sería todos los números reales. El dominio de f, ¿qué dice? Que son todos los números, vamos a rayar, dice que son todos los números reales. O sea, no hay ninguna restricción. Todos los reales. Es decir, vamos a tener todos los números reales al infinito. No hay restricción para ellos. Pasemos a ubicar los puntos de 7. Bueno, va a ser 2 puntos algo más, ¿no? Vamos a hacer al tanteo un poco para ser rápidos en la explicación. Raíz de 7 positiva estaría 1, 2, más o menos raíz de 7 positiva estaría por aquí. 1, 2 y raíz de 7 menos 7 estaría más o menos por aquí. Entonces, haríamos lo siguiente. ¿Qué significa que x no debe ser igual a 7? En este caso, que puede ser cualquier número real, pero no puede ser ni menos raíz de 7. Y aquí entonces que hay un vacío, hay un valor que no corresponde al dominio de esa función. Y aquí también hay otro valor que no corresponde al dominio de esa función. Por lo tanto, vamos a ubicar los valores. Miren que puede tomar cualquier valor, vamos a ponerlo con otro color, puede tomar cualquier valor. Miren, estos se intersecan, ¿ya? Esta es la intersección, pero aquí no puede tomar este valor de menos raíz de 7, no lo puede tomar. Los otros los va a tomar todos, aquí tampoco, y los otros todos. Pues, ¿cuál es la intersección? Todos los números reales, pero menos raíz de 7 y la más raíz de 7 positiva. Entonces concluimos con la intersección. Yo diría lo siguiente. El dominio de G, perdón, el dominio de F, sí, el dominio de F, intersección del dominio de G va a ser igual. ¿Cuál es el dominio de F? Todos los números reales. Intersección, todos los reales, excepto más menos raíz de 7. Solución de mi ejercicio. En sí, no podemos redundar si interseco reales y reales. La solución sería todos los reales, excepto este valor que es la restricción. Esta es la solución de mi ejercicio. Con todo es importante a veces graficar nuestros ejercicios para entender un poco mejor. Pero en este tipo de funciones es muy importante su restricción. Vamos a pasar a un siguiente caso. Ahora tenemos la función, tenemos al revés. Aquí hay que tener cuidado también. Tenemos G, la función G, dividido para F. Entonces vamos a cambiar los datos y vamos a aplicar el mismo procedimiento.
tenemos la función g, que es x cuadrado menos 7, dividido para 3x más 3. Miren que aquí no puedo hacer ninguna operación, pero sí también tengo una función radical que tiene su restricción. ¿Cuál sería el dominio en sí de esta función convirtiendo a radical? Es la intersección de lo uno con lo otro, excepto estos valores que no hacen posible que ese valor sea una imagen real. En este caso, lo que hago es ubicar el denominador, que es 3x más 3, y me dice que esto no debe ser igual a 0. Nos despejamos la x, 3x, no debe ser igual, este 3 que está sumando pasa a restar, y me despejo x, no debe ser igual a menos 3, este que está multiplicando nos lo pasamos a dividir, y nos dice que x no debe ser igual, menos dividido para más, a menos, 3 dividido para 3, a 1. Miren qué importante esto, esta no es la solución, esta es la restricción. Pues, ¿cuál es el dominio en sí de manera global de esta función? Lo podemos tal vez también hacer más rápido. No puedo hacer la intersección, pero el dominio de esta función total, como ya tengo la restricción, dice que si esto era todos los reales, esto también todos los reales, pero hay esta restricción de aquí. ¿Cuál valor no puede ser? No puede ser el menos 1, puede ser cualquier número real, pero ese 1 no está dentro de la imagen de esa función. Entonces, la solución de este ejercicio sería que el dominio de la función g intersección dominio de la función f es igual a todos los números reales excepto ¿quién? El menos 1. Este menos de aquí que lo estoy poniendo significa excepto o que no está dentro de la solución del ejercicio, menos 1. También en algunos casos lo pueden poner como intervalo, también se puede poner, pero yo les sugiero ubicarlo de esta manera. Todos los reales excepto ¿quién? El menos 1. Eso significa que puede tomar f, en este caso f, puede tomar cualquier número real, pero no puede tomar por ningún concepto el menos 1. Y se lo voy a demostrar aquí, ¿por qué? Porque la regla es clara, dice que su denominador no puede ser 0. Por lo tanto, si yo ubicara, vamos a hacerlo aquí, reemplazara 3 y le pongo el menos 1 aquí, el menos 1, miren lo que pasa. 3 por 1, menos 3. Más 3. ¿Y qué pasa aquí? Se hace 0. ¿Y qué dice la regla? Que el denominador no puede ser 0. Y es sencillo, ¿por qué? Porque la división para 0 no existe. Entonces, con esta explicación podemos ya calcular al menos el dominio de las operaciones con funciones básicas. Hasta aquí con ustedes, nos vemos en un próximo tutorial. No se olviden quedarse en casa.